Se termina una era en Alemania. Fueron 4 periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel. Es un final anunciado, planeado, programado, como muchas otras cosas en este país, pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo. También algo que caracteriza a este país. ¿Y sabes qué? Esta es una combinación genial, o al menos a Raúl Gil y a mí nos encanta porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es El fin de la era Merkel. Cuarto episodio del fin de la era Merkel. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo andás? Muy bien, Franco, ¿cómo estás? Bueno, ya nos quedan unos 50 episodios y terminamos. Ahí van a llegar las elecciones alemanas. Y ya hablamos desde el principio, ¿no? De los partidos que nos cuentan su visión de Alemania, su plan, qué Alemania quieren construir y etcétera. Pero no, nada de eso es real. Nadie está hablando de eso. Algunos no tienen candidato. Otros hablan de coaliciones imposibles, de izquierda, derecha, no sé, cosas muy raras. Y en medio de todo eso tenemos un solo candidato oficial. Se trata de Olaf Scholz, que es el candidato anunciado hace algunas semanas de la socialdemocracia alemana. Y desde un punto de vista, digamos, más o menos lógico, se podría decir que tendría una posibilidad de sacar ventaja del resto, ¿no? De marcar la agenda, de decir de qué se podría discutir en la discusión pública, etc. Pero parece que Scholz está dedicado a una tarea un poco más compleja, que es defenderse de ciertas sospechas, ¿no? ¿Sospechas por qué? Y porque él es el ministro de Finanzas de Alemania, el ministro federal, y parece que se le pasaron de largo unas cositas, no sé. Así que hoy, en el fin de la era Merkel, vamos a apoyarnos, en este caso Scholz, para hablar un poco sobre cultura política alemana. Pero mejor le damos la palabra a una persona que sabe mucho más que nosotros. Sí, hoy tenemos una invitada especial que nos va a ayudar a entender qué ocurre con Olaf Scholz y por qué le acechan tantas sombras. Contamos con Carmen Viñas, corresponsal de la cadena SER en Alemania, a la que agradecemos muchísimo que comparta este tiempo con nosotros y nuestra audiencia. Muchas gracias, Carmen, por este rato de podcast. Gracias a ti, Raúl Franco, por la invitación. Es un placer. Muy bien, pues yo es que ahora me siento como Ángels Barceló, ¿no? Entonces quería preguntarte, Carmen, ¿cómo les podemos contar a la audiencia qué ocurre con Scholz? Si es posible de manera sencilla, sé que es complicado, pero cuéntanos. Bueno, es verdad que es complicado. Vamos a intentar hacer un resumen. Vamos a ver, Scholz ha sido esta semana protagonista de casi todos los medios de comunicación alemanes. Han llovido ríos de tinta sobre Scholz porque tenía esta semana varias citas de alto voltaje, podríamos decir. Por un lado, tenía que responder a las preguntas del Bundestag en la sesión de control. Después tenía una Fragestunde, que es una hora de preguntas de los diputados, y además tenía cita con el Comité de Finanzas del Parlamento también sobre el caso Cum-Ex. Bueno, vamos a ir por partes. En el Comité de Finanzas, hay que poner música ahí. Lo que querían que Scholz explicara es una investigación que llevó a cabo la televisión pública alemana y el periódico Die Zeit, según la cual el vicecanciller y candidato de los socialdemócratas se reunió con el propietario del banco Warburg, un señor que se llama Christian Olearius. Vale. Y se reunió 3 veces con él durante su mandato como alcalde de Hamburgo, porque Scholz, antes de llegar a ser vicecanciller, fue alcalde de Hamburgo. Scholz no informó a nadie sobre 2 de estas 3 reuniones. ¿Y por qué eran tan importantes? Se olvidó, posiblemente. Tal vez se olvidó, ¿no? ¿Por qué eran tan importantes? Porque el banco Warburg es uno de los implicados en el escándalo que se conoce, el escándalo Cum-Ex, el mayor escándalo financiero de la historia alemana. Bien, este escándalo se llama Cum-Ex porque se trata de unas transacciones en las que los inversores tenían que pagar un impuesto sobre las ganancias de capital por los dividendos que recibían de esas acciones, y se reembolsaba varias veces con la ayuda de los bancos. Es decir, engañaban al Tesoro Público alemán y se quedaban varias veces con esos dividendos.
¿vale? Es un saqueo a las arcas públicas alemanas, por decirlo lo más sencillo posible, ¿no? Bueno, y este banco Warburg lo que intentó es influir sobre el gobierno de Hamburgo para que esas reclamaciones de la Hacienda no llegasen a buen puerto, porque podrían suponer que el banco se encontrase en la ruina. Y resulta que Olearius cometió un error de principiante y es que escribió en sus diarios detalles de esas reuniones. Los diarios en principio no contienen ninguna prueba de que Scholz haya tenido una mala conducta al respecto, pero le dijo al banquero que enviara una carta preparada por él al senador responsable de finanzas, que se llama Peter Schenza, quien ahora mismo es el alcalde de Hamburgo. Como veis, las mismas cartas, pero en diferentes escenarios. Bueno, sí, y a los 3 días las autoridades fiscales abandonaron una reclamación de 47 millones de euros. Es decir, la Hacienda Pública de Hamburgo perdió 47 millones de euros que tenía que haber pagado el Warburg Bank. ¿Casualidad o no? Se me ocurren muchas escuelas y hospitales y cosas que se pueden hacer con 48 millones de euros. Franco, y tú sufriendo para pagar porque tienes que pagar todos los años el impuesto de solidaridad, como bávaro, ¿eh? Y miran estos 47 millones de euros, madre mía. Bueno, con esto se ha creado la idea de que Scholz está escondiendo algo. Y claro, esto es pésimo para un político, porque lo peor que le puede pasar a un político es perder credibilidad. No, y no es solo un político, claro, ¿no? Es el candidato a canciller, ¿no? Efectivamente. Entonces, esta semana, en las intervenciones que ha tenido, que se concentraron todas el miércoles, ha intentado dar una imagen pues, de seguridad, ha afirmado que él no influyó políticamente en la decisión de la Oficina de Impuestos de Hamburgo, que él está seguro de que no hubo influencia política ni suya ni de otros. Pero es que si fuera poco todo esto, los partidos de la oposición en el Bundestag, sobre todo la izquierda y los verdes, han pedido una comisión de investigación sobre otro escándalo económico, el escándalo de Wirecard. Wirecard es un proveedor de servicios financieros que de la noche a la mañana dio quiebra al conocerse que falsificaba sus balances y ha dejado a miles y miles de inversores en el aire. Entonces, ahora Scholz debe explicar también en el Parlamento alemán por qué una entidad que se llama BaFin, que es la Autoridad de Supervisión Bancaria bajo su jurisdicción, es decir, él es el jefe del BaFin, ha estado tan inactivo en este asunto. Él, en principio, antes de que se inicie la comisión de investigación, lo que ha estado haciendo es tirar balones fuera, dice que no ve ningún fallo propio y culpa a los auditores, la empresa auditora de esta entidad financiera, de que se haya descubierto tan tarde. Vamos, que no ha prestado mucha atención a sus tareas principales, ¿no? Digamos que... Y pues claro, eso parece. Ministro de Finanzas, candidato del SPD, que en el tiempo en el que debería estar hablando, ¿no? de cómo sacar de la mejor manera a Alemania de la crisis y de su visión de país para los próximos años, tiene que dedicar su tiempo a dar explicaciones sobre sospechas fundadas de mala gestión, al menos. Es terrible, ¿no? O sea, no sé, Carmen, si te imaginas que el SPD vea tan complicado el tema de Scholz que termine revisando su candidatura, o esto es algo que todavía no se está hablando ni se va a hablar, o... Bueno, de momento yo creo que no se está hablando sobre este tema. A ver, personalmente creo que ha salido demasiado pronto al tablero político Scholz. Están asumiendo un gran riesgo, un enorme riesgo, porque falta casi un año para las elecciones y es muchísimo tiempo. Una persona tan conocida y con tanto bagaje detrás, que puede tener cadáveres en el armario o no, pero puede haberlos, pues esto puede llevarle a quemarse muy rápido. Pero bueno, también dicen los alemanes, perdóname Franco, que si quieres ser canciller debes poderte llamar crisis, ¿no? Entonces, a ver qué capacidad de gestión tiene. Solamente para las personas que nos escuchan, los cientos de miles de millones, tal vez no todos conocen a Olaf Scholz y suena como que es un vikingo grande, barbudo, y no, es un señor chiquito de traje pelado de Hamburgo. Se parece un poco a Raúl en algún punto. Y para que se hagan una idea de... En el acento digamos, no, ya te digo que no. Con una cara muy, muy simpático, ¿no? Como bonachón, digamos. Muchos dicen que su carácter es muy parecido al de Merkel porque es una persona ordenada, austera. Digamos, Hamburgo vivía serios casos de corrupción en su momento, cuando él fue después, o él ganó, digamos, y se convirtió en el alcalde de Hamburgo durante mucho tiempo. De hecho, es uno de los pocos que consiguió la mayoría absoluta de la Cámara. No necesitó armar coalición para gobernar, con lo cual es un caso de éxito en el contexto de una socialdemocracia en decadencia.
Ahora, aparece todo esto, ¿no? Y un poco relacionado a lo que te preguntaba recién Raúl, ¿no? Él te decía, ¿pensás que en el Partido Socialdemócrata puedan volver sobre sus pasos y decir, bueno, no lo queremos más, mejor cambiamos? Pero no tanto para preguntarte sobre esa especulación, sino lo que te quiero preguntar es, en la cultura política alemana, después de ser corresponsal durante tantos años, ¿te imaginas que esto sea posible? Que un partido diga, bueno, este es el candidato y después por ciertas circunstancias digan, no, consideramos que éticamente no podemos sostener esta decisión, la tiramos para atrás. Bueno, yo creo que sí, cosas más raras se han visto. Yo recuerdo cuando Schulz le sacaron del Parlamento Europeo a bombo y platillo porque era el mejor candidato y cómo terminaron totalmente defenestrándolo desde su propio partido. Entonces, yo creo que ahora mismo la socialdemocracia alemana está tan perdida, está tan débil, la intención de voto es pues minúscula, el 16-17%. Entonces, bueno, puede pasar cualquier cosa. A ver, la mayoría está ahora cerrando filas en torno a Scholz. Bueno, Ujú. también hay voces disidentes, ¿eh? Yo Ujú. creo que están cerrando, no habla nadie del asunto, quizá porque, bueno, porque saben que no hay alternativa a Scholz en el SPD. Es que quizá no la hay. Claro, esa es la pregunta, ¿no? ¿Tienen a otro para poner en el caso de que decían vamos para atrás? Kevin Kühnert o... No, no, Franco, por favor. No, no, yo lo dudo. Le falta mucho camino todavía a Kevin Kühnert si quiere llegar a aspirar a ciertos cargos Bueno, políticos. lo cierto es que, bueno, estas sospechas y el hecho de no haber, a pesar de ser tan ordenado, como dice Franco, no haber apuntado en su agenda, en su calendario esas reuniones, o digamos esta dejación de funciones que ha hecho de sus tareas, y el hecho de que haya podido mentir, ¿no? Incluso le pone en una situación política muy complicada en un país en el que otros políticos han tenido que dimitir por cosas mucho menores, ¿no? Por ejemplo, se nos viene a la cabeza dimisiones por casos de plagio en tesis doctorales, ¿no, Franco? Tú, ahí como ahora has hecho la tesis doctoral, tienes más experiencia. Yo no terminé la carrera y no puedo hablar de esto, así que cuéntanos tú. O sea, siento como que es una especie de acusación indirecta que me estás haciendo, pero voy No, a no, dejarlo no. pasar. No, no, en absoluto. No, Absoluto. pero sí es cierto que hay ciertos casos en la política alemana que Carmen los debe conocer muy bien, que tienen que ver con personas, digamos, a ver, vamos a empezar por el principio. Para ser político en Alemania tenés muchas chances de que te vaya bien si tenés un doctorado, ¿no? Y hay muchos políticos que efectivamente lo hacen. El problema es que para hacer un doctorado hace falta mucho tiempo y muchas veces la carrera política no te da esos tiempos. Entonces, ¿qué haces? Le pedís a un amigo, amiga, que te ayude con el tema del doctorado y a veces salen las cosas mal. Fue el caso de un ex ministro de Defensa de Baviera, de aquí, de la zona donde vivo, que efectivamente, digamos, consiguió un doctorado y el doctorado era un plagio, de punta a punta prácticamente. Y este señor, que se llama Karl Theodor zu Guttenberg, después si quieren le digo cómo se llama realmente, es uno de estos casos, ¿no? Porque él se supo que había plagiado su tesis, renunció, se fue de la política, se fue a vivir a Estados Unidos, de hecho. Y hay otros casos. Carmen debe conocer varios más. Sí, bueno, por Muchos se ejemplo, fueron, ¿no? sí, Sí. tenemos la ministra de Educación y Ciencia, que fue Ujú. ministra de Educación y Ciencia, Annette Schavan. Esta mujer era de la CDU de Sí. Merkel y en 2019 también dimitió, ¿no? Porque la tesis doctoral se consideró que era un plagio y le quitaron el título de doctora en Ciencias de la Educación. Pero hay más. Bueno, pero el más escandaloso, que no fue por un plagio en la tesis, fue el caso de Petra Hinz. No sé si os acordáis, esto fue en 2016. Esta mujer había sido diputada del Partido Socialdemócrata. En ese momento estaba en el gobierno del SPD y ella había sido diputada durante 10 años. Y aseguraba que tenía la carrera de abogada, cuando no solo había estudiado la licenciatura, sino es que no tenía ni el bachillerato que le permitía acceder a la licenciatura, porque ella estudió formación profesional. Es decir, esta señora se hizo pasar por abogada durante 30 años. Wow. Claro, y en este caso, además de castigo político, el caso llegó a los tribunales, ¿no? Porque la fiscalía recibió algunas denuncias de particulares por fraude. Y Claro, luego yo... Mm, perdón, otro muy conocido, que es el de la presidenta del Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen, mm, que ya se vio salpicada por un escándalo de este tipo. No tuvo que mm. dimitir porque no tuvo consecuencias. La universidad donde ella estudió determinó que podía seguir siendo doctora, pese a que había algunos errores gordos detectados en su tesis, pero bueno, ahí queda. Digamos que para la cultura política alemana es costumbre que cuando uno miente pues tenga que asumir responsabilidades, algo que igual en nuestros países, España y Argentina, no es tan habitual. Por eso se vio como excepción
aquellas, digamos, dimisiones ejemplares del primer gobierno de Pedro Sánchez con Masín Huerta y Carmen Montón, ¿no? Que se resaltó un poco esa ejemplaridad de dimitir al momento de que se sabían, bueno, que habían tenido en el caso de Masín Huerta un problema con Hacienda, en el caso de Carmen Montón un tema también con la tesis doctoral, ¿no? Entonces, bueno, vosotros, Franco, habéis tenido 4 años a Macri, que no sé cuántas mentiras ha podido decir, pero bueno, sacó luego el 41% de los votos. Creo que es evidente que en general la ciudadanía alemana acepta, digamos, peor este tipo de cosas que las que igual nuestras sociedades, ¿no? La española y la argentina. No estoy diciendo, no vamos aquí a moralizar ni nada, simplemente creo que es un hecho y por eso creo que refuerza el hecho de que Scholz está en problemas, ¿no? Porque Ujú. los alemanes no tienen ganas de escuchar mentiras, ¿no? Por parte de sus políticos, ¿no? Sí, o sea, en relación a este punto, yo me preguntaba algo que también se lo quería preguntar a Carmen, ¿no? Digamos, en los titulares, cuando en un titular, en un periódico alemán sale que X político copió su doctorado, cometió plagio, ¿no? Y la gente se puede indignar con eso, los periodistas editorializan sobre eso, etcétera. Si miro, digamos, hacia nuestros países, bueno, no hay muchos que tengan doctorados, eso también es cierto, pero sí existe esa situación de que tiene un título que tal vez no es, etcétera. Pero al lado de eso, tenés titulares de tipo que X político está involucrado en un caso de corrupción o digamos, muy afectado, digamos, por ese caso. Entonces, claro, ahí como que pierde un poco el peso, digamos, bueno, se copió en el doctorado, bueno, ¿qué le vamos a hacer? El otro se robó miles de millones, ¿no? En ese sentido, digamos, es como que a mí me falta encontrar esa correlación, digamos. Y es en ese punto donde tal vez para la opinión pública alemana es mucho más grave porque tal vez no es tan normal que existan estos casos de corrupción tan fuertes, más allá de que, bueno, lo que estamos viendo ahora con Scholz tal vez se convierta en algo pesado. Efectivamente. Bueno, yo creo, a ver, creo que salvo los casos que mencionaba Raúl, en España no se toma muy en serio estos temas. En el Parlamento español se ha mentido y se miente y no pasa nada, lo cual es gravísimo. Mm, Y dice también mucho de nuestra democracia en comparación con la democracia alemana. La democracia española es aún muy joven, nos falta mucho, mucho por aprender y en Alemania nos encontramos con un sistema mucho más consolidado, eh, con una clase política muy acostumbrada al diálogo y a los pactos, cosa que en España no. ujú. Y yo creo que también en España se toleran estas actuaciones políticas censurables, digamos, porque nos falta mucha ética política y Ujú. ciudadana. Déjame preguntarte también con respecto a eso, ya que entrabas en esa comparación. En nuestros países se habla mucho más de polarización que en Alemania, ¿no? Es decir, acá también Ujú. a veces se discute sobre eso, especialmente relacionado a la extrema derecha, pero en nuestros países, digamos, muchos partidos utilizan la polarización como herramienta, como instrumento político. ¿Vos qué pensás de eso? ¿Por qué en nuestros países tal vez no se encuentra un beneficio en el consenso y sí en el disenso, ¿no? Y a partir de ahí construir un discurso, una narrativa política. Y tal vez en Alemania, al contrario, muchas veces se ve como un valor esta capacidad de consensuar, de armar una coalición entre partidos diferentes, etcétera. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, a ver, yo creo que en España lo que se sigue es la máxima muy castellana del divide y vencerás. Los partidos políticos están ahora mismo en posiciones casi antagónicas, muy enconados, solo piensan en el corto plazo, en ganar elecciones, en, bueno, pues en seguir adelante, en que se olviden sus trapos sucios lo más rápido posible. Bueno, pues ahí se han perdido completamente el respeto los unos a los otros, que es algo que a mí realmente me sorprende y me duele. Me sorprende porque en comparación con Alemania, las formas aquí son exquisitas y en España son muy rastreras, si me permitís. Y bueno, pues Esto que un dices, poco Carmen, yo a así. veces me pongo las sesiones del Parlamento alemán porque disfruto, de verdad, ¿eh? Viéndoles cómo debaten Ujú. entre ellos, incluso con la presencia de AfD, que provoca obviamente tensión, ¿no? Pero, no sé, debaten entre ellos con un respeto que no existe, obviamente, en España, ¿no? Y eso me da un poco de
envidia. Y también me da envidia Sí, sí. el que puedan ponerse de acuerdo para formar un gobierno coalición, partidos diferentes, que dejen de lado, digamos, sus diferencias y se centren en lo que les puede unir o en un programa común por el bien de, digamos, de su región o del país, etcétera, ¿no? Cosas que en España es una excepción, ¿no? De hecho, cuando pactas se está renunciando, ¿no? En España se dice, no, un pacto es una renuncia, ¿no? Aquí un pacto es otra cosa, ¿no? Eso también el lenguaje dice mucho de... Sí, de hecho hay castigo electoral para los partidos que impiden la formación de una coalición, ¿no? Claro. Cuando no se logra Ujú. Así eso. es. Sí, sí. Así que bueno. Bueno, no sé si escucharon que llegó nuestra amiga, digamos, que también nos acompaña, además de Carmen, obviamente, pero que está en todos los episodios, y es el Hada Intergaláctica, que nos trae una pregunta para el señor Raúl. Vos sabés, Carmen, que Raúl es un experto consultor internacional e intergaláctico de Sí, sí, por comunicación política. supuesto. Sí, Bueno, tiene un todo el cartel mundo en lo la sabe. puerta, Todo el mundo dice. lo sabe. Tengo Claro. una entrada en la Wikipedia que hice yo. Entonces, una pregunta bastante directa. La Fundación Friedrich Ebert, que es la fundación, digamos, del Partido Socialdemócrata, tiene obviamente un presidente, como todas estas fundaciones, y pareciera que Martin Schulz, que lo nombró Carmen hace un rato, el que fue presidente del Parlamento Europeo, que fue candidato y sacó el peor resultado de la historia de la socialdemocracia, debería ser el presidente, debería ocupar ese cargo. Raúl, ¿vos pensás que eso es una buena idea? Pregunta el Hada. Bueno, yo me pregunto también qué hace la FES hoy en día, ¿no? Lo digo por las siglas porque no sé pronunciarlo bien como tú. Entonces, me pregunta es qué hace la FES hoy en día porque me da la sensación de que, igual que la CDU le ha comido la tostada al SPD, la CAS, la fundación de la CDU, le ha hecho lo propio con la FES, ¿no? Yo recuerdo que, o sea, hay un libro maravilloso que se llama El amigo alemán, de Antonio Muñoz Sánchez, que explica cómo la FES ayudó a la instalación y al crecimiento del Partido Socialista en España y, por supuesto, a la transición española, ¿no? No sé si la FES está jugando ese papel en ningún sitio ahora mismo o qué capacidad tiene. No sé, yo hubiera apostado por alguien con más energía que Schulz, que creo que ya está de vuelta de todo, ¿no? Aunque es cierto que nombrar a una persona con su trayectoria le da cierta importancia a la fundación, pero bueno, a nivel operativo no sé cómo va a resultar. Si él va a ser, digamos, un puesto más de representativo, de poder abrir camino, ha sido presidente del Parlamento Europeo, eso no se le puede negar y tiene una trayectoria, pero luego tendría que contar con gente más operativa, digamos, y luego saber exactamente, la pregunta que se tiene que hacer la FES no es quién la preside, sino qué quiere ser la FES y cuáles son sus objetivos hoy en día, ¿no? Claro. Ah, mira, acá me traen otra pregunta, pero esta va para Carmen. Carmen, te acaban de nombrar periodista intergaláctica. No sé si quieres aceptar. Qué gran pero no. honor, qué gran honor. La pregunta es muy fácil, y tiene que ver con, hablamos antes del señor zu Gutenberg, ¿no? Karl Theodor, que fue ministro Sí. de Finanzas, y acá el Hada quiere saber si nos podrías decir cómo se llama ese señor, pero el nombre completo. Ay, no lo sé. Yo siempre lo conocí como Karl Theodor zu Gutenberg. Ah, bueno, entonces yo te voy a contar que el nombre es un poco Cuéntame más la historia. extenso. Ujú. Consta de unos 10 o 11, no sé, y te los puedo decir ahora mismo, ¿no? Porque me vino acá en el papel, del otro lado viene la respuesta siempre. El señor este se llama Karl Theodor Maria Nikolaus Johann Jakob Philipp Franz Josef Silvester Wulfreicher von und zu Gutenberg. Dios. Madre Wow. mía. Impresionante, Franco. Impresionante. Estaría bueno llamarse así, ¿no? Imagínate. Los amigos le llaman K. Qué pereza. Pero Qué escucha, pereza. bueno, creo que tiene que ver con que están nombrados todos sus abuelos, ¿no? Digamos, digamos, de la dinastía, de su apellido, etcétera. Así que bueno, Dios. intentan Sabes que los no nobles perder. gustan siempre de poner muchos nombres a sus vástagos. Sí, sí. Pero tenemos una segunda pregunta para Raúl, ya casi terminamos. Una segunda pregunta para Raúl. Conocen a Kevin Kühnert, ¿no? El jefe de los jóvenes socialdemócratas en Alemania. Y a Raúl creo que le molesta, o pareciera que le molesta, que él escriba en Twitter. Y no sé, Raúl, ¿vos pensás que es una buena idea que este chico tenga Twitter y lo use? No, yo creo que no. Y no es que me moleste que tenga Twitter, es cómo lo usa. El otro día, al hilo del tema de Martin Schulz, no sé qué periódico tuiteó como que era un problema para el ministro de Exteriores alemán, que es del SPD también, Heiko Maas, porque parecía como que Martin Schulz fuera a ser un ministro de Exteriores en la sombra, y Kevin Kühnert respondió a ese periódico diciendo no, lo que queremos que sea secretario general de la ONU, ¿no? Como de broma.
pero no digas una broma. Un periodista le pregunta si le puede citar eso y le responde que sí, como miembro de la dirección del partido. ¿En serio, Kevin? ¿En serio? Con el 15% de estas bromas, no estamos para bromas, ¿no? Entonces, no sé, alguien le tendría que decir que se dedique a, pues va a ser candidato por su distrito al Bundestag, por Tempelhof, ha echado de ahí al alcalde de Berlín para que se pelee con una compañera de partido en otro distrito. Y bueno, o tuitea menos, o que se lo quiten, o que le hagan razonar, porque de verdad, yo cada vez que lo veo es terrible. Para vos, Carmen, ¿Kevin Kühnert es el futuro de la política alemana en algún sentido? Bueno, es una parte del futuro de la política alemana, pero es que me gustaría recordaros que es que el señor Olaf Scholz también fue parte de los Jusos, fue vicepresidente Uh-huh. y fue muy radical Cuando tenía en su pelo. época, claro, pero fue muy radical. Os quiero decir que vamos a ver, que Kühne todavía es muy joven, le falta mucho camino, le falta, bueno, pues sortear crisis, le falta, está por hacer todavía. Curtirse. Veremos Claro. a ver qué da de sí. Y utiliza el Twitter porque la gente es un chico de su tiempo y todo el mundo utiliza el Twitter. Es cierto que debe ser más prudente, Bien. bajo mi punto de vista. Carmen ha dado Pero, una respuesta bueno, más prudente también que la mía. Uy, la última es para Carmen, obviamente. Carmen, pero esta la tenés que responder con total sinceridad. ujú. ¿Se va a terminar el aeropuerto de Berlín? El aeropuerto está terminado. Otra cosa es que entre en funcionamiento. Yo lo he visto, Franco. ¡Wow! Vos Sí, tenés más hemos gambeta estado que allí. Messi, ¿eh? Hemos Es estado impresionante, allí ¿no? varias veces, grupos de periodistas, tanto nacionales como internacionales. La verdad es que es precioso el aeropuerto. O sea, ¿Y la qué te fachada lo es muestran así preciosa. como... ¿Qué usan? El lenguaje, digamos, el tiempo futuro para contarte las cosas. Claro, bueno, la última visita la tuvimos antes de verano y nos decían que en verano iban a empezar con las últimas pruebas para ver cómo funcionaba todo, que de hecho ya se han celebrado. Y bueno, no sé, veremos. A mí es que me resulta tan triste todo este asunto porque es que se va a inaugurar el aeropuerto ahora que la gente no viaja, ni quiere Claro, viajar, ni quiere claro, volar. claro. Es el Entonces, colmo. Yo Pero ¿cuántas recuerdo es que veces tremendo. Es fuiste? una paradoja absoluta. ¿Cuántas veces te llevaron para presentarte al aeropuerto que se iba a inaugurar y no se inauguró? Yo he ido 2 veces solo, pero hay compañeros que han ido más. Wow. Yo recuerdo cuando llegué a Berlín 2012 que llegué a Tegel y ponía Danke Tegel. Cerramos ya porque abrimos el nuevo. Yo les perdonaría todos estos años si ponen un vuelo directo Berlín-Buenos Aires. Eso se lo perdonaría todo. Pero bueno, esperemos. Claro. Bueno, Carmen, Pues sí. muchas gracias. Sí. Un Muchas placer. gracias por Ha estar sido un con placer nosotros. charlar con vosotros. Hasta aquí, digamos, llega el cuarto episodio del fin de la era Merkel. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Raúl, vos también por prepararte tanto. Sí, gracias a ti, hombre. Recuerden que se pueden suscribir al podcast, cualquiera sea la plataforma que estén usando. Según Raúl, tenemos más de 500 oyentes de 20 países. No sé si está actualizado ese número. 504, creo que van. 504. Muy bien. Ayúdennos difundiendo en redes sociales y muchas gracias por estar ahí. El fin de la era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast. Si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com. Nos vemos la próxima. Chao. Chao. Chao, chao. Raúl, tengo una pregunta. Dime, Franco. ¿Qué se siente tener 30 y 15? No, estoy más joven que nunca, de verdad, ¿eh? Y mira que es un año raro, el 2020, pero estoy encantado con mi vida. Así que no me vas a echar abajo hoy. Y además ha vuelto Messi. ¿Es tu cumpleaños, Raúl? Sí, fue el miércoles, 45, bueno, Carmen. felicidades, aunque sean atrasadas. Muy bien. Eres un niño todavía. Muchísimas gracias. No se te notan. Chao, gente, chao. Chao.